descubrí el maquillaje a los 14 más o menos. Mi mamá siempre fue una persona muy coqueta, siempre se arregló, siempre se maquilló todo, y ella me enseñó a maquillarme para una fiesta de 15 que yo tenía. Y ahí, descubrí un mundo. O sea, yo siempre digo que realmente descubrí mundos. Y ahí me dijo, ¿por qué no te pones a mirar videos de YouTube que te enseñan cómo lo haces, bla, bla, bla? Y fue como que... ¿Y cuándo dijiste, sí, me voy a dedicar a maquillar, puedo vivir de esto? Cuando empiezo con la facultad, ahí yo ya tenía 2 años ahí ya tenía clientes. Claro. Me meto en la facultad de comunicación y ahí digo, no, tengo que hacer un curso, porque estoy maquillando pila, Claro. Creo que había hasta atendido una quinceañera o algo así, dije, no, tengo que tener un curso, un título. ¿Cómo pasaste Claro. después del maquillaje a tener tu propia marca Sí. de ropa? Fue Es como después. Son 3 aristas. Y ahí es cuando del maquillaje nace convertirme en influencer. Y cuando empiezo a trabajar a convertirme en influencer, y empiezo a trabajar con marcas. Y ahí, claro, es una empresa. O sea, ser influencer Claro. es una empresa. Obvio. La idea de hacer una marca nace en el 2022 cuando me voy a casar. Y yo sabía que quería unos zapatos de novia, quería casarme con unos zapatos de novia que acá en Uruguay en ese momento no existían. Y dije, bueno, ¿por qué en vez de hacérmelos solo para mí, los hago disponibles y creo una marca producto, una línea disponibles para seguidoras, clientes? Así como nace Conci de Brand. Hola, soy María Laura Escudero y te doy la bienvenida a la 3ª temporada de Legalizate Podcast, un espacio para hablar de derecho de forma clara, práctica y cercana. Hoy estamos con Conci Nicola. Muchas gracias, Conci, por acompañarnos, Gracias por tomarte invitarme. este tiempo, por estar acá y compartir tu experiencia. Gracias. Lo que ha sido ese recorrido desde de maquillar a crear tu propia marca de ropa. Sí. Y bueno, contanos un poco, ¿cómo te llamas? ¿Conci? Constanza. Constanza. A todas las Constanzas le dicen Connie o Coti por lo general. Y mamá, cuando era chiquita, empezó por Conci. Y ahí quedó Conci. Quedó. ¿No fue como artístico siempre de chiquita? No, siempre de chiquita me dijeron Conci. Bien. Y es más, no conozco, me han escrito, creo que 3 Constanzas del mundo diciéndome, no puedo creer que te llamas Constanza y te dicen Conci. No conocía a nadie y yo yo tampoco. Somos 3. Mirá, qué bien. Sí, vos estaba viendo y mirando y digo, ¿cómo se llamará? Claro. Otras Conci. personas piensan que me llamo Concepción. La presento como Conci, ya está. Conci. Bueno, contame cómo fue eso de empezar. Empezaste maquillando por hobby, Sí. por lo que sé. Yo soy licenciada en comunicación, no ejerzo, y descubrí el maquillaje a los 14 más o menos, para las fiestas de 15, cuando arrancamos con fiestas de 15 y demás. Mi mamá siempre fue una persona muy coqueta, siempre se arregló, siempre se maquilló todo, y ella me enseñó a maquillarme para una fiesta de 15 que yo tenía. Y ahí, descubrí un mundo. O sea, yo siempre digo que realmente descubrí un mundo. Sí tengo el recuerdo de que me encantaba todo lo que era princesas. Era una chica muy niña. Todo lo que era mundo princesas me encantaba, pero no tengo el recuerdo como ser fanática del maquillaje, como hoy en día por ahí hay niñas que dicen, me encanta el maquillaje y son fanáticas. No tengo ese recuerdo. Pero bueno, ahí mami me enseña y ahí me dijo, ¿por qué no te pones a mirar videos de YouTube que te enseñan cómo lo haces, bla, bla, bla? Y fue como que, wow. Y ahí me pasaba que yo siempre fui muy meticulosa, entonces ponía un tutorial y la chica decía que había que ponerle la sombra así, 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 y yo, pausa, la sombra así, 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 así. Entonces iba practicando así. Bien. Siempre tuve mucha manualidad de chiquita, o sea, todo lo que era, no sé, hacer costura, pintura, todo eso lo tenía a la mano. Entonces se me dio bastante fácil. Y surgió así, literal, maquillándome a mí, a mis amigas, y después era a una prima que tenía casamientos, y después a la amiga de mi prima, y boca a boca. Y para mí era un hobby, algo que me gustaba, que lo disfrutaba, que era de los fines de semana. Pero yo sabía que iba a estudiar comunicación, como que siempre lo tuve claro. ¿Y cuándo dijiste, sí, me voy a dedicar a maquillar, puedo vivir de esto? ¿Cuándo pasaste? ¿Terminaste comunicación? Sí. O sea, yo tenía 14, ponele que a los 15, ya a los 16 ya tenía algunas clientas, como, no sé, como 2, 3 clientas por sábado, una cosa así. Cuando empiezo con la facultad, ahí yo ya tenía 2 años ahí ya tenía clientes. Claro. Me meto en la facultad de comunicación y ahí digo, no, tengo que hacer un curso, porque estoy maquillando pila, Claro. Creo que había hasta atendido una quinceañera o algo así, dije, no, tengo que tener un curso, un título. Claro. Y ahí me meto al mismo tiempo que comunicación, me meto para hacer la carrera de maquillaje profesional. Y bueno, fue como todo muy a la par. Y siempre en ese momento era como, no, sí, yo voy a estudiar comunicación, voy a trabajar en publicidad, o sea, carrera, agencia, todo. Y a la par tengo esto que son de los fines de semana y es totalmente compatible. Claro. Se fue dando y después lo que pasa es que fue creciendo mucho. O sea, empecé a crecer, como que nunca, no lo planeé hasta ese momento. Empezó a crecer, Claro. a crecer, cada vez tenía más clientas. Los sábados me pasaba trabajando.
Hasta que ahí me pasaba, que siempre cuento esto porque me tengo como el recuerdo, en una clase de, creo que era diseño gráfico, una cosa así, los profesores decían, eran 2 profesores, y decían, ustedes para trabajar tienen que consuman, tienen que consumir todo el tiempo publicidades, no sé, afiches, cosas, no sé qué, no sé cuánto, y yo me acuerdo de ir con la computadora y estar ahí en ese momento consumiendo maquillaje. Yo miraba maquillajes y decía, ¿cómo hizo para maquillarla así? Y miraba la foto y analizaba el otro y miraba el tutorial, y el profesor decía, fíjense cómo hicieron para hacer este diseño, y yo lo hacía tal cual para el maquillaje. Claro. Y ahí cuando dije, no, esto me está gustando más, chau. Y como el punto de quiebre fue cuando me fui a intercambio con la facultad a España, que ahí hice un perfeccionamiento en España, y ahí descubrí como que se podía vivir del maquillaje como bien, podías crear algo más que no dependiera solo de tus 2 manos. Claro. Porque fui a un estudio que eran 2 socias que tenían y daban cursos, maquillaban, peinaban, hacían estética, hacían de todo. Y volví ahí decidida a decirle a mamá y papá, lo senté en el comedor de casa y le dije, yo me quiero dedicar y quiero ser maquilladora. Y para ese momento era como decir, que te quedas a trabajar, cómo vas a alimentar a tus hijos, claro, o sea, ¿qué me estás hablando? Es algo clásico, digamos. Hoy en día capaz que está como más, como que se ve que puede ser un trabajo y ya también antes lo que pasaba era que las que se maquillaban eran la novia y la madrina. Sí, no era muy No era muy común, no era muy usual. Sí, cuando yo arranqué, cuando tenía 16 años, eran maquilladores como de mucho renombre de hace muchos años, que eran grandes, no había maquilladoras más chicas. Y no se usaba que las invitadas se maquillaran para casamientos. De hecho, nosotras, de mi generación, no nos maquillábamos mucho, nos tirábamos tierra india en la cara y ahí salías. Claro, era como ir quemada y ya está. Sí. Y ahora las chicas, que tengo hija de todo se maquillan, se ¿Tienen mejor maquillaje que vos, seguro? Tienen mejor maquillaje, sí, impresionantes. Pero bueno, yo creo que tu faceta de comunicador, de comunicación, te ayudó mucho 100%. En tu marca personal. Porque ahí creaste una marca muy fuerte. Sí. ¿Y cuándo empezaste? Terminaste la carrera y ahí ya de lleno empezaste con lo que pasa que con la empresa de maquillaje. O sea, fue todo muy a la par lo que pasa. Como que se fue como dando. En el momento que yo decidí abrirme una empresa, fue en el 2017, si no me equivoco, cuando creo que una marca con la que me pidió trabajar o algo así me pedía que facturara. Claro. Y ahí cuando dije, claro, bueno, tengo que tener la factura. Bien. Porque hasta ese momento, o sea, era todo, el maquillaje era todo, informal. Más hobby, más como obvio, hobby. Informal. Y bueno, y empezaste como a formalizar la cosa. Y ahí empecé a formalizar la cosa. Bien. Y lo hice con el estudio de mis padres, que también todo, que decís, no entiendo un chino, ¿qué hago? Te dan una libreta, ¿qué hago con esta libreta? No, si tenés que hacer la factura, ¿a quién le doy la factura? Y ahí estuvieron años las facturitas que yo hacía guardadas en el cajón. Claro. Yo ni idea, yo cobraba y tenía ahí la factura, sabemos. Sí. Eso te iba a preguntar, pero te lo iba a preguntar más adelante, pero ya que estamos hablando, lo pregunto ahora si tuviste ayuda en eso, porque cuando uno registra su empresa, empieza a como a tener más trabajo, más colaboraciones, empezás a tener personas que trabajan, que tenés que contratar, siempre en esas etapas que ¿tuviste ayuda o sos autodidacta? Al principio fui mucho más autodidacta cuando era yo sola, o sea, yo con mi maletín, yo sola. En este caso, o sea, sí, el contador de mi padre me ayudó a abrir esta empresa, pero como que... Sí, ahí, te manejabas. Ni idea, y tampoco, si nos ponemos a analizar, estaba todo medio, o sea, no hacía bien las facturas, hacía todo medio mal. Hacías lo que podías. Hacía lo que podía, yo servía para maquillar, punto. Mi hermano siempre me juraba y me decía, pero Constanza, tú tenés que tener un registro de las clientas. Ay, ni idea, le digo, yo gané toda esta plata acá, me la guardo por el bolsillo, olvídate. Ya está, sí. Y empecé a consultar y a tener más ayuda cuando empecé como a crecer y tener más aristas. ¿Cómo pasaste después del maquillaje a tener tu propia marca de ropa? Fue después. Son 3 aristas. O sea, en realidad se dio lo del maquillaje. Yo me abrí una cuenta de Facebook, en realidad. Con Nicola Makeup se llamaba en ese momento. En el 2011. Después vino Instagram en el 2012 y me abrí Instagram. Y tenía como a la par las 2 cuentas. Y a raíz de que empecé a compartir mis trabajos y empezaba a compartir como mis recomendados. Ay, sí, usé este producto, me gusta esto, me gusta lo otro. Ahí es cuando empecé a convertirme en influencer, en referente a lo que era beauty. Claro. Y ahí es cuando del maquillaje nace convertirme en influencer. Y cuando empiezo a trabajar a convertirme en influencer, empiezo a trabajar con marcas. Y ahí, claro, es una empresa. O sea, ser influencer es una empresa. Obvio. Sí, es una línea de negocio totalmente distinta. Exactamente. Y, o sea, ahí marcaste la segunda. Marqué la segunda. Del maquillaje a influencer. A influencer. Entonces ahí tenía estos como 2 ingresos, 2 trabajos, ponele.
Y después, cuando armé la marca, que fue a la par que decidí armar un equipo, se dio porque empecé a tener como... O sea, como que se me fue dando, me fui generando como en un referente en lo que era moda y maquillaje. Me invita una marca a hacer una colaboración de ropa. Y ahí es cuando dije, ok, mi nombre ya no solo aplica para maquillaje, aplica también para moda. Claro. Y me pasaba mucho que era, Conci, ¿de dónde tenés esto? Conci, ¿dónde puedo conseguir esto? Claro. Y yo era mucho de, ay no, esto me lo hice a medida para esto, esto me lo hice para no sé qué, no sé cuánto. Y me re frustraba que la gente me pregunte, tipo, che, ¿dónde puedo conseguir eso que tú tenés? Y yo decirte, ay no, tenés que mandártelo para acá, para acá, para acá. Claro, Quería como ofrecértelo que lo puedas usar. La idea de hacer una marca nace en el 2022 cuando me voy a casar y yo sabía que quería unos zapatos de novia, quería casarme con unos zapatos de novia que acá en Uruguay en ese momento no existían. Y dije, bueno, ¿por qué en vez de hacérmelo solo para mí, los hago disponibles y creo una marca producto, una línea disponibles para seguidoras, clientas? Así como nace Conci de Brand. Y el concepto en realidad siempre fue que fuesen productos exactos que tengan como un porqué, que yo vea que no estaban acá y los quería como para mí y poder ofrecerlos a las clientas. Claro. Nace también como muy de la mano del evento casamiento, que es un servicio que yo, o sea, es un evento para el cual yo doy un servicio. Todo lo que tenga que ver con fiestas, con casamientos, con novias. Entonces también con el primer producto tenía mucho que ver con fiesta. Después la marca fue derivando y se fue también... Cuando vas entendiendo que... haces más cosas. Claro. Hoy en día estamos volviendo como un poquito a los inicios y queremos volver como al eje de generar productos que te acompañen cuando tenés una fiesta, cuando tenés un casamiento y demás. Claro. Entonces, ser una marca, que la marca Conci sea, que vos pienses en Conci cuando tenés una fiesta, ya sea para maquillarte, necesitas los tacos, necesitas la cartera, necesitas accesorios, o necesitas todo lo que sea alrededor de... Y ahora vi que anexaste también... para peinarse, para hacerse... Hice un llamado, sí, hice un llamado. A la par... Vi que estaban, exacto. Bueno, y a la par que hice, cuando... Acá nos fuimos a las ramas, pero cuando decido hacer la marca, ahí ya fui mucho más asesorada. Ahí sí fue con un estudio contable y asesores, o sea, hacen como el conjunto. Fundamental. Sí, que yo les digo que son como mis psicólogos empresariales, y con ellos hice todo. O sea, agarradita de la mano, me enseñaron todo, aprendí todo, hasta el día de hoy sigo trabajando con ellos. Estoy copada, los amo y fuimos dando como paso a paso. Y lo que yo siempre les digo y los felicito a ellos es que cuando yo les fui con mi libretita tipo, chicos, esto es lo que yo tengo y generó todo esto, no fue que me tiraron como la bomba de información tipo, no, tenés que hacer todo esto. Fue como que me iban paso a paso. De a poco, paulatinamente. Sí, que eso para mí estuvo re bueno. Sí, organizándote y después viendo cuál era la mejor estructura para seguir funcionando, de qué manera. Está bueno eso. Porque les pasa mucho que cuando arrancan no tienen todo y después capaz te encontraste con tremenda empresa. Totalmente. Con gente contratada de todo. Sí. Bueno, y a la par que decido hacer la marca, también decido generar un equipo de maquilladoras. Claro. Y ahí es cuando dije, bueno, también cómo armo la estructura para hacer este negocio, de tener gente, tener chicas trabajando y todo. Claro. Y bueno, y ahí también, o sea, fue todo con ellos. Y una de las cosas que hoy en día también le ofrezco a todas las maquilladoras que se unen al equipo, toda la solución de que ellas tienen que abrirse su empresa también y demás, todo es como que, bueno, chicas, mi estudio las acompaña, entonces las ayudamos a todo eso, que para mí fue re importante que yo no lo tuve, fue como que me lo tuve que hacer a los ponchazos y lo descubrí después a los años. Sí, y que generalmente cuando arrancás tampoco tenés tantos rubros como para estar pagando, se omite a veces registrar la marca, contratar un contador, tener asesoramiento en determinadas áreas que son claves, pero bueno. Tuviste, por suerte, estuviste bien. Sí. Bueno, ¿y qué se viene para Conci ahora? ¿Qué se viene para Conci? Bueno, como dije, estamos cambiando un poquito la estrategia, que estoy muy contenta, porque desde que me pasó que sacamos Conci como marca producto, para mí fue un cambio grande, porque venía de muchos años acostumbrada a trabajar en el rubro servicio, y ahora pasaba a trabajar al rubro de generar productos o compra y venta de productos, básicamente. Otra cosa. Sí, totalmente distinto. De estoquearte, de la previsión, de la inversión que tenés que hacer. En servicio para mí era, o sea, yo no tenía mucha inversión más que el maletín. Yeah. Obviamente después el estudio y demás y la infraestructura, pero al principio no había mucha inversión. Acá era todo lo contrario, la inversión que tenías que hacer para después poder generar. Para mí fue un cambio enorme. Aprendí mucho, me frustré mucho. Eso, ¿qué fue lo más desafiante de ese cambio? Y bueno... de pasar a promocionar una marca, a pasar a crear una marca de ropa y a tener nada que ver la línea de negocios. Nada que ver. Yo siempre soy muy buena
creando productos, pero o sea, yo no soy diseñadora. Entonces, claro, me pasaba que yo sé muy bien cuando me mostras un producto, cómo lo quiero cambiar o qué es lo que no me gusta, pero a veces cuando tengo que hacer como algo de cero, no tengo las herramientas porque no soy diseñadora. Claro. Entonces, eso, como las frustraciones de, a veces como las limitantes de poder hacer un producto realidad o que te entiendan, o la producción, a veces también que no logras por precio o porque las máquinas no existen o no sé, por lo que sea. Esa fue una limitante grande. Una limitante después para mí, no limitante, pero como una frustración grande para mí fue todo el volumen de inversión que tiene. O sea, era como literalmente yo sentía que era toda la plata que yo había generado con mis manos, con mis horas de trabajo, era como volcarla acá y hasta que, ¿y cuándo la voy a ver? Entonces, es como esa desesperación de cuándo la... Era una inversión mucho más grande, sí, digamos. muchísimo. Porque, ¿Y ahí recibiste asesoramiento financiero? Porque es sí, importante. con ellos, o sea, todo. Bien. Pero todo, o sea, toda la empresa es 100% mía y 100% financiada por mí. Entonces, claro, que eso es distinto al asesoramiento contable, ¿no? Sí. Sí. Está bueno también saber, hay pila de herramientas. A veces me encuentro con emprendedores o empresas más grandes que también, que pagan un montón y de repente hay otras herramientas de inversión que pueden usar para que no se te genere lo que me acabas de contar. Sí, exacto. Y bueno, después también, nada, o sea, al principio de todo, también yo era la que manejaba todos los movimientos de plata dentro de la empresa. Entonces, los pagos a proveedores, o sea, no había un plan de pagos, no había un flujo de pagos. Entonces yo me financiaba, me quedaba sin plata y no podía pagarle. Era como desesperante. Nadie te enseña a ser empresa. Nadie. Y es más, una de las cosas que yo siempre digo, en la facultad, en cualquier carrera, no importa cuál, debería haber una materia que te enseñe cómo funciona el mundo laboral, o sea, que puedes trabajar... finanzas, por lo menos, finanzas personales. Finanzas personales ni que hablar. Ni que hablar. No, viste que no hay, ¿no? La formación, yo digo que desde la escuela debería haber. Sí, o sea, no hay, eso seguro. Pero después más allá también que te enseñen a tipo, cuando vas a trabajar, las posibilidades de cómo puedes trabajar, de qué formas, o sea, siendo empleado, siendo independiente, o sea, hay muchas maneras que eso tenés que aprenderlo como cuando salís a buscar el trabajo. Tenés contratos y todo, claro, es verdad eso. Y eso, para mí por lo menos, o sea, es algo que yo vivo trabajando con eso, con las marcas con las que trabajo como influencer, estoy todo el tiempo firmando contratos. Claro. Y o sea, ahora estoy más que acostumbrada, pero al principio la primera vez que lees un contrato decís, ¿por dónde me van a afanar? Sentí que todo el vocabulario es rarísimo. ¿Por dónde empiezo? Es difícil, sí, no hay, y no hay, esa formación no hay, bueno, está. Pero es importante ahí, por lo menos si no tenés los medios al principio para recibir asesoramiento de un estudio de abogados o contable, o sea, por lo menos preguntarle a conocidos que tengas, que sean abogados, contadores. Bueno, yo lo que tuve de abogados, todo el tema legal, más que nada a la hora de formar el estudio de maquillaje con las maquilladoras, fue con mi hermano, que mi hermano es abogado. Ah, bueno, ahí tenés tremenda mano. Está. Vengo de familia de abogados, mi abuelo es abogado, mi tío es abogado, mi hermano es abogado, y muy buenos abogados. Así que ya sabías que tenías que registrar la marca, que tenías que todo. Bien, entonces, en ese sentido, sí. No, y los temas de contratos es todo un tema. Sí. Aparte, como influencer firmas contratos, con colaboraciones firmas contratos, todo, con todo. Sí. Entonces, en ese sentido, mi hermano fue una pata súper importante. Bueno, bien. ¿Qué momento vos identificás una etapa como compleja, difícil, que te costó y que aprendiste de esa etapa? Bueno, yo lo tengo en años, lo tengo como en el año 2023-2024. Esos fueron claves. Sí, esos 2 años fueron claves, de los cuales como que mi recuerdo de sentirme como muy frustrada, como que sabiendo que estaba como creando algo, pero como que había algo que no me salía, o sentía como que hacía mucho esfuerzo y no estaba viendo tanto fruto, me sentía desordenada, por más de que igual estaba asesorada, y por más de que veníamos bien, como que mi recuerdo es ese. Yo creo que le pasa a cualquier emprendedor, o sea, a cualquier empresa. O sea, un podcast que me ayudó muchísimo fue cuando el director de Globo, el del delivery, cuando dijo que estuvieron, después de 9 años, recién a partir de los 9 años fueron rentables. Y ahí fue cuando me dije, o sea, esto pasa, o sea, no es solo a mí. Y ahí fue cuando me saqué como mucho peso de que dije, voy bien. Y cuando mi contador me decía, todo el tiempo me decía, vas bien, me decía los números, me decía, esto es buenísimo, vas bien. Y yo tipo, bueno, dale, si decís vos, pero mi sensación era como que no. Y me acuerdo de ver ese podcast y decir, ok. O sea, yo estoy construyendo para un futuro, estoy construyendo por ahí. Estás invirtiendo. Estoy invirtiendo, estoy formando una marca que traspasa de mí, que, o sea, también fue eso lo que nació cuando yo quise hacer un equipo de maquilladoras, también era por eso, de que si yo dejo de maquillar, no gano, y además también pasaba que era,
como súper frustrante de como generar una marca tan fuerte en el rubro de todo lo que es novias y estar como diciendo que no todo el tiempo porque no podía, porque no tenía disponibilidad. Entonces quería también poder ofrecer eso de que vos sintieras como novia que si yo no te estoy maquillando igual estás teniendo, o sea, el servicio Consi. Claro. Y para mí, o sea, hoy en día la verdad que estoy como súper orgullosa de lo que hice, estoy muy contenta, Es tremendo el recorrido que has hecho. Sí, estoy muy contenta con mi equipo, la verdad que estoy copada, aprendí muchísimo también bueno, eso es otra cosa, que de las cosas que aprendí, es como desarmar tu propio negocio, porque yo estaba acostumbrada como a cómo lo hacía yo, pero después tenía que desaprender habilidades para, primero, enseñárselas a las chicas que me iban a entrar, y también mi rol ya no es tanto como ser maquilladora, ahora sos directora de una empresa. Sí. Que eso también fue súper desafiante. Moverte más como a la parte comercial, digamos. Todo, o sea, desde de ventas. de ventas, de comercial, de dirección, recursos humanos, o sea, todo, aprender a tratar con tus empleados, o sea, en todo. Sí, tal cual. ¿Qué pensás que fue lo que te conectó con tus seguidores? Porque tenés seguidores muy fieles, ¿no? Sí. Hasta tienen un nombre. Consigrammers. Tenés seguidores muy fieles. ¿Qué pensás por qué conectaron contigo así? Lo que me dicen es que soy muy genuina, que lo que soy es como me ves. O sea, hay como una dualidad, porque genero como esto como aspiracional de que, no, sí, porque Consi, que es top, no sé qué. Pero después tengo esto de que te muestro, por ejemplo, el acné fue algo muy presente en toda mi vida. Entonces, de mostrarme topísima, toda maquillada, diosa, y después me muestro cara lavada con el grano, casi llorando, porque mañana tengo un casamiento y tengo el grano en la mitad de la frente. Claro. Entonces, eso fue como algo como que siempre me lo recuerdan y que lo muestro. Como que siempre estuvo presente esto de ser genuina, de ser real, y de que más allá de que no muestro absolutamente toda mi vida, porque es algo que siempre estoy como ahí la disyuntiva, que cuando estás expuesta como hasta qué momento expones y no expones. Pero bueno, creo que siempre logro como mostrar como un lado real, un lado genuino, y no todos color de rosas. Yo creo que va por ahí. Bien. Y decime, ¿qué le recomendarías a alguien que está empezando a trabajar en su marca personal? Bien. ¿Qué le aconsejas? Yo creo que no hay ahora más que nada, que decís como que tenés que lanzarte con todo pronto, o con tu logo, o como con todo claro, o con lo que querés, o con el, no sé, mega teléfono, o si querés hacer un podcast, con el mega micrófono, o con lo que sea. Y eso es como que estás todo el tiempo buscando excusas para no hacerlo, que te detienen. Entonces, para mí si vos tenés claro qué es lo que querés hacer, hacelo. No importa que no esté bien hecho. Mejor, que te salga mal mejor hecho que perfecto, sí. Que te salga mal. Es más, hoy en día, o sea, una de las tendencias es al revés, que no todo sea estética, al revés, que todo sea cuanto más real y menos curado, menos prolijo, mejor. Entonces, nada, si tenés ganas de hacer algo, hacelo. No pienses, la marca personal va muy hoy en día de las redes sociales y la exposición, que sepas que hagas lo que hagas, van a opinar de ti, te van a decir algo lindo o algo malo. Entonces, nada, que estés seguro de lo que quieres hacer y que no te detenga eso, ni la opinión de los demás. Bueno, Consi, muchas gracias por acompañarnos hoy. Fue un placer escucharte y conocer más de tu recorrido y a ver si inspiramos a más personas. Bueno, ojalá que sí. Gracias. Bueno, gracias.